Muchas gracias. Bueno, pues me presento, soy Alfonso Rojas, soy nuevo integrante del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica, y bueno, ahorita les voy a dar la información. Entonces vamos a comenzar. Como decía, me dijeron que yo soy el único que presenta el día de hoy, no es así como un seminario tan programado dentro de los demás, entonces les voy a hablar un poquito sobre mí, mis antecedentes, lo que hago. Básicamente es una presentación como personal para que me conozcan, ¿vale? Ok, el contenido, pues les voy a dar un muy breve resumen curricular. Les voy a mostrar una recopilación de mis proyectos de investigación que he desarrollado en los últimos 15 años. Les voy a hablar un poco del proyecto de investigadoras e investigadores por México, que es el programa a través del cual yo llego para integrarme aquí. Y un poco, ya muy brevemente, de cómo están estructurándose o definidas mis líneas de investigación. Ok, bueno, un resumen curricular. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones por la UNAM, soy originario de aquí, de Ciudad de México, aunque llevo 20 años sin vivir aquí. Hice la maestría se llama Intelligence Engineering, pero yo le puse Sistemas Inteligentes, que es como la traducción tal vez más cercana, en la Universidad de Liverpool, en Reino Unido, y el doctorado también en la Universidad de Liverpool, y el doctorado estuvo centrado alrededor de técnicas de aprendizaje de máquina y de procesamiento de imágenes o visión artificial. Bueno, he estado trabajando después de mi doctorado en varios centros e instituciones, como el Instituto de Biotecnología de la UNAM, que está en Cuernavaca, Morelos, el Centro de Investigación en Matemáticas, el CIMAT, que está en Guanajuato, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN en la unidad de Guadalajara, que no está en Guadalajara, está en Zapopan, pero así se llama, Unidad Guadalajara, y más recientemente en el Tecnológico Nacional de México, en el Campus León, que es de donde solicité mi cambio para esta institución. Bueno, yo estaba contratado por el CONACYT, ahora es CECITI, ya ven que ha cambiado de nombre y su función, desde 2014 a través del programa que se llamaba Programa de Cátedras CONACYT para Jóvenes Investigadores. Ahora se llama Investigadoras e Investigadores por México, y la idea de este programa, que surgió en el sexenio de Felipe Calderón, es que, bueno, se supone, el planteamiento es que hay instituciones que requieren investigadores, pero no tienen el presupuesto para contratarlos. Entonces el gobierno federal dice, ok, yo contrato a los investigadores, yo les pago y los comisiono a las instituciones que lo pidan, y que el investigador también esté de acuerdo y forme un plan de trabajo para estar allí. Entonces, bueno, eso ha estado funcionando desde el 2014, y al término de del proyecto original que yo estuve desarrollando, hay la opción de solicitar una renovación o solicitar un cambio. Y yo solicité un cambio de institución porque ya no veía como capacidad de opciones de desarrollo, ¿no? en la institución que era el Tecnológico Nacional de México en León. Ellos pues no están muy enfocados al posgrado, y la investigación es una institución de educación superior, entonces por eso el cambio yo vi que me convenía. Bueno, yo soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2007, algo así. Y en fin, ahí están logos de diferentes instituciones que han sido de mi inscripción. Ok. Bueno, numeritos, nada más algunas métricas que son importantes para, pues, más o menos ubicar el impacto, la calidad de la investigación o la reputación del investigador. Tal vez conozcan, yo asumo que la mayoría conoce Google Scholar, que es la paginita donde ahí Google va juntando todas las publicaciones que uno tiene, y también nos lleva la cuenta de las citas que recibimos, y se calcula el factor H. ¿Sí saben lo que es el factor H? Más o menos, ¿no?
Bueno, el factor H o índice, perdón, el índice H, porque dice H-index, es la cantidad de artículos que tienen por lo menos la misma cantidad de citas. Por ejemplo, un índice H de 13 o de 12 significa que uno tiene por lo menos 12 artículos, no, bueno, que tiene 12 artículos con por lo menos 12 citas cada uno de ellos. Claro, eso no quiere decir que cada uno tiene exactamente 12 citas, puede tener muchas más, pero es la cantidad mínima que corresponde a la cantidad de citas recibidas, ¿no? Ok, bueno, entonces mi índice H, según Scholar, es de 13, y el índice I10, que es algo parecido, esa es la cantidad de artículos que tienen por lo menos 10 citas, es de 15, pero Google Scholar en realidad luego infla un poquito los numeritos, ¿no? Porque considera algunas publicaciones que no son realmente tan de buena calidad o tan formales. Entonces tenemos como alternativa algo que se llama Scopus. Scopus es bastante más serio, hace mejor el conteo y considera los trabajos de mejor calidad, pero Scopus es de paga, ¿no? A diferencia de Scholar. Y bueno, no hay mucha diferencia. En mi caso, mi índice H en Scopus es de 12 y la cantidad de citas según Scholar son arriba de 1000 y según Scopus son un poquito más de 700, ¿no? Ahí es donde está la diferencia, que digo que Google infla un poquito los números, pero bueno, es nada más como una guía, un indicativo de cómo va uno respecto al impacto de su investigación. Ok, pues vamos a hablar un poquito de proyectos de investigación que he desarrollado. Me fui hasta la época del doctorado, pero después verán que es relevante para lo que estoy haciendo actualmente. Y va a ser muy breve, como 2, 3 diapositivas nada más por cada como etapa de mi vida académica. Bueno, en la Universidad de Liverpool, en el doctorado, mi proyecto se centró alrededor de detección, clasificación, bueno, segmentación también y mejora de imágenes para la detección o diagnóstico temprano del cáncer de seno. Pues la idea es que necesitamos hacer detección temprana de cáncer de seno para reducir la tasa de mortalidad. El cáncer de seno es el más ocurrente en mujeres. 1 de cada 4 cánceres que las mujeres padecen es cáncer de seno, entonces por eso es un problema muy importante a nivel mundial. Y la herramienta principal para la detección inicial o el diagnóstico inicial del cáncer de seno es lo que se llama aquí como mamografía o mastografía o mamogramas, ¿no? Que son rayos X de los pechos de las pacientes para poder identificar algún síntoma o alguna señal inicial que puede ser muy sutil. Bueno, normalmente se hace así. Una persona que está bien entrenada examina los mamogramas o las mastografías, pero son imágenes de rayos X que son bastante grandes y las señales que pueden indicar cáncer de seno son pequeñas. Entonces esto lo tienen que hacer con mucho cuidado y es examinar un área que es grande buscando algo que puede ser muy pequeño. Y esto es difícil y es tedioso. Y solamente 4 de cada 1000 casos examinados van a regresar a algo que sea sospechoso o que nos indique que puede haber cáncer de seno. Entonces imagínense examinar 1000 estudios mamográficos y solamente 4 de ellos puede haber algo o habrá algo que indique cáncer de seno. Entonces es muy tedioso y es muy difícil y por eso ocurren muchas fallas, ¿no? Hay muchos falsos positivos o que son detecciones que son falsas, o también hay muchos falsos negativos, o sea, que quienes los examinan dicen, no, aquí no hay problema, pero en realidad sí había algo, ¿no? Que es los dos tipos de fallos que puede haber. Bueno, entonces la solución a esto pues es utilizar sistemas de diagnóstico asistido por computadora que pueden mejorar la eficacia de la mamografía para la detección temprana de cáncer de seno. ¿Qué es diagnóstico asistido por computadora? Pues utilizar
algoritmos, programas que mejoren la calidad de las imágenes y que ayuden a segmentar, a identificar y a diagnosticar automáticamente las señales que pueda haber allí, o sea, los síntomas o las estructuras que sean sospechosas. Bueno, una parte de esto es la segmentación automatizada de tumores, y para eso yo lo que hice en el doctorado fue proponer combinación de información que está relacionada con niveles de gris de la imagen, está relacionada con la forma, con la información de borde y otras características que puedan ser útiles. Y definir una función combinada que más o menos se ilustra por aquí abajo. Y bueno, y a partir de esto poder obtener una segmentación de manera automática, ¿no? Por acá se compara una segmentación que se hace a mano por un experto, que es la línea blanca, y una segmentación que es automatizada por el algoritmo, el que fue propuesto y que es la línea negra, ¿no? No tiene que ser tan preciso, pero sí se mide pues la eficiencia del algoritmo. Todo esto, estamos hablando de por ahí del año 2004, 2005 tal vez, no existía aprendizaje profundo ni nada de esto, ¿no? Todo se hacían como, se proponían atributos de segmentación, de clasificación y de detección diseñados manualmente o muy ad hoc para los problemas. Bueno, otra contribución es lo mismo, atributos definidos manualmente, esta vez para clasificación de tumores. Algo que es muy importante destacar es este tipo de tumores, donde sus bordes son suaves y están bien definidos, son normalmente benignos. Y los tumores que tienen como estructuras como que se ven como agujas y se llaman como espículas, que son cosas que están irradiando desde el centro, típicamente son tumores malignos. Entonces, una buena forma de clasificar o discriminar entre tumores benignos y malignos, pues es analizar la información alrededor del borde, ¿no? Si está radiando o si está parejita y está suavecito el contorno. Y bueno, esas son dos propuestas de atributos de clasificación que yo desarrollé para hacer la clasificación de los tumores. Por ejemplo, estos tres de aquí arriba son tumores benignos y los tres de abajo son tumores malignos, ¿no? Claro, esta es una selección muy pequeña, pero nada más para tener una idea de la diversidad de apariencia que pueden tener los tumores y otras anormalidades, que es mucha. Ok, rápidamente, en otra etapa de mi vida académica, estuve en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. En este caso, el proyecto o uno de los proyectos en los que estuve trabajando tiene que ver con dispersiones multifásicas. Una dispersión multifásica es simplemente una combinación de sustancias. Por ejemplo, podemos tener o teníamos agua, aceite y aire. Entonces tenemos burbujas de aire, gotas de aceite y gotas de agua, o agua, que es el medio en el que estaba todo disperso, y se llama multifásica porque combina esas cosas, ¿no? Bueno, el equipo que se utilizó para esta experimentación está ilustrado aquí. Es un tanque mezclador que ahí para la ilustración se le puso aceite pintado. Un estereomicroscopio, que es esta parte que está acá, y una cámara de alta velocidad. Y alta velocidad en este caso quiere decir alrededor de 2000 cuadros por segundo, creo que era la capacidad de esa camarita. Bueno, ¿para qué se usa esto? Pues el tanque de mezclado que está ahí ilustrado es nada más un modelo, pero en realidad los tanques que se utilizan son de tamaño industrial. Y en lugares como el Instituto de Biotecnología se utilizan para el cultivo de bacterias y para el cultivo de organismos. Para esto lo que se hace es que se ponen los organismos en un tanque de mezclado, se les agrega aceite que va a ser su alimento, y después se pone aire porque necesitan oxígeno también para estar viviendo y para poder hacer todo su metabolismo, y eso se mezcla, se agita para que se mezcle todo y se calienta también. Pero para
Bueno, ok. Y lo que queremos saber es la distribución de las gotas de aceite y las burbujas de aire que existen en los tanques de mezclado, porque hay una distribución óptima para que los organismos crezcan bien. Si no es óptima, pues hay que moverle a los parámetros del tanque para que se acelere la velocidad, para que se suba o baje la temperatura y que la distribución se ajuste mejor y sea óptima para el crecimiento de los organismos. Bueno, entonces una solución para saber si es óptima la distribución es utilizar visión artificial, visión computacional, y tomar imágenes de adentro del tanque y ver, contar los objetos, o sea, contar las gotas, contar las burbujas y ver, sacar así la distribución. Entonces estos son ejemplos del tanque modelo y bueno, la idea era hacer algoritmos que automáticamente nos detectaran, midieran y contaran las estructuras. Ok, relacionado con eso, otra investigación consistió en examinar cómo se forman las estructuras multifásicas. Una estructura multifásica es una gota de aceite que adentro tiene una burbuja de aire, y esto ocurre con bastante frecuencia en los tanques de mezclado. Y una teoría que existía era que el aceite se extendía y después a la hora de reformarse como en una gota, se extendía por la fuerza del tanque de mezclado, ¿no? Que hacía que se destruyeran, digamos, las gotas y después a la hora de formarse o de irse uniendo, que quedaban capturadas algunas burbujas de aire. Y lo que vimos a través de experimentos pues muy sencillos de realizar, pero que nos llevó un poquito de tiempo el pensar en cómo debían hacerse, es que no es realmente así. El aceite no necesita, las gotas de aceite no necesitan estirarse para después engullir burbujas de aire, sino que con que una burbuja de aire pase cerca de una gota de aceite y la frote, eso es suficiente para que la teoría es a través de una carga electrostática el aceite atraiga al aire y lo absorba. ¿Okay? Entonces, bueno, parte de la investigación también fue analizar esto de las estructuras multifásicas. Ok, después voy a hablar un poquito más del IBT. Pasando a otra cosa, otra etapa, en el Centro de Investigación en Matemáticas, el CIMAT, estuve trabajando con el procesamiento de huellas digitales, es decir, sistemas biométricos, y esto es tecnología que hoy en día pues ya está muy madura, ¿no? Ya en cada puerta tenemos ya lectores de huellas digitales y no tienen problemas para funcionar. La teoría es que las huellas se analizan mediante la identificación de lo que se llaman cores y deltas, que son este tipo de estructuras, ¿no? Como unos vórtices, como arcos o como arcos que no están como colapsados, y lo que se llaman loops, ¿no? Loops hacia la derecha o loops hacia la izquierda. Y lo que se tiene que hacer es utilizar algoritmos computacionales para hacer el procesamiento de las huellas e identificar esas cosas que son como puntos centrales que le dan estructura a la huella digital. Y después se identifican lo que se llaman minucias, y las minucias son donde hay bifurcaciones en los bordes de las huellas digitales, en los riscos, y se tienen que identificar bifurcaciones y terminaciones de esos riscos o surcos, y a través de eso es que nosotros podemos decir si dos huellas digitales empatan. Tienen que tener la misma cantidad aproximadamente de minucias, y las minucias tienen que tener el mismo tipo, es decir, si son una bifurcación o el fin de un borde o de un surco, y también tienen que tener la misma orientación relativa respecto de la huella digital.
Un problema que ocurre es que la huella digital puede tener muy mala calidad, como en este caso, y entonces tenemos falsas minucias, falsas detecciones de esas estructuras que nos interesan. Entonces tenemos que mejorar la calidad de la huella digital y una forma de hacerlo es con un banco de filtros de Gabor. Son filtros que están orientados en, bueno, uno les da la orientación, son señales senoidales con una envoltura gaussiana que nos ayudan a resaltar estructuras que estén orientadas en diferente, bueno, en el ángulo que queramos y con la escala también y frecuencia que nosotros queramos. Entonces, esa es una parte que se tiene que hacer. Y después resulta que conviene analizar la estructura local de las huellas, no solo tomando en cuenta las minucias, que son los puntos que están en rojo, por separado, sino tomarlas como conjuntos y analizar los ángulos relativos entre ellas para formar vectores que vienen siendo descriptores de la estructura local de las huellas digitales. Y algo curioso es que, bueno, en muchos casos los algoritmos y técnicas que yo he estudiado en una etapa de mi vida o trabajo o formación académica resulta que son muy útiles para otras etapas. Entonces, por ejemplo, todo lo que estuve estudiando para la detección de cáncer de seno sirvió mucho para la detección de burbujas y estructuras multifásicas, porque era básicamente lo mismo, era encontrar estructuras que fueran como circulares, que tuvieran características de un borde claro o difuso o con un cierto nivel de gris promedio, etcétera, que es muy parecido. Entonces, la identificación de tumores de seno y el conteo de gotas de aceite. Aquí lo que encontré también es todo esto de la estructura local para huellas digitales, lo apliqué después para el reconocimiento de lugares. Esto de acá es el campus del Cinvestav en Guadalajara, y ahorita les voy a hablar de eso, pero una aplicación es del reconocimiento de lugares. Entonces, a través de estructura local, también nos sirvió mucho para resolver ese problema. Lo que se utilizó de aquel lado para el reconocimiento de lugares es algo que se llaman triangulaciones de Delaunay. Y una triangulación de Delaunay, bueno, es una triangulación construida con unas características geométricas específicas que la hacen bastante robusta a distorsiones, ¿no? Y por eso es conveniente para ser utilizada para reconocer cosas que tienen variación. Ok. Bueno, justo en el Cinvestav, lo que estuve trabajando es un dispositivo de ayuda para invidentes. El dispositivo de ayuda para invidentes era muy complejo. Yo trabajé, de hecho, en la etapa 2 de ese proyecto. Hubo una etapa anterior. El diseño del sistema para invidentes era una especie de lentes con unas cámaras montadas que pues, nos ayudaran a digitalizar lo que una persona con discapacidad visual tiene a su alrededor en su contexto, y entonces así poder orientarle y ayudarle en diferentes tareas. Bueno, el diseño es este. Esto lo hizo un estudiante. Este es el póster de todas las funcionalidades que tenía ese sistema. Aquí está uno de los prototipos, la parte del el hule espuma alrededor de la nariz, después la mejoramos también. En realidad el diseño no estaba muy bonito y era una pesadilla porque las cámaras tienen que estar muy bien calibradas en el sentido de su posición una respecto de otra, ¿no? Y entonces algo de plástico, por mucho que uno tenga cuidado, pues se están moviendo y eso no nos permite mantener la calibración. Las cámaras tienen que estar calibradas para poder hacer detección de profundidad, por ejemplo, con el par estéreo, y entonces si no está bien eso, pues bueno, no funciona. Esta es una persona que realmente es invidente y en este caso está ilustrando la detección de señalizaciones, ¿no? Que era una de las aplicaciones de interés. Por aquí abajo, esta otra chica, esta no es invidente, nada más nos ayudó a
o bueno, ayudó en una etapa anterior a hacer la modelo para el sistema, y el sistema antes estaba pues todavía peor, ¿no? Tenía así como una caja con cámaras allí metidas. Bueno, la funcionalidad que tenía este sistema, pues es un módulo de navegación, o sea, evasión de obstáculos, guiado por GPS, esto en exteriores, reconocimiento de señalización como salida de emergencia y cosas de esas, reconocimiento de lugares a través de información visual, reconocimiento de billetes, de documentos, o sea, como registros, como comprobantes de pago, cosas así, documentos que sean útiles, reconocimiento de credenciales, reconocimiento de colores, por eso aquí está diciendo rojo, ¿no? Está mostrando algo que es de color rojo y se supone que mediante mensajes de audio le informan al usuario qué es lo que tiene enfrente. Entonces todos los mensajes son por audio y el sistema se trata que sea portátil y para uso en exteriores. Entonces lo de la portabilidad lo resolvimos a través de estas tarjetitas que se llaman Odroides o Odroid. Es básicamente una computadora que cabe en la palma de una mano, ¿no? Y tiene varios conectores, varios puertos USB para conectar dispositivos. Y lo alimentábamos con una pila para drones, ¿no? De los que ahora son muy, muy comunes. Esta persona de aquí abajo es también una invidente. Y esa imagen me gusta mucho porque ella iba con su bastón moviéndose y al mismo tiempo utiliza el sistema de ayuda. Y en algún momento el sistema le dijo que había un obstáculo y ella decía, no, pues no detecto nada, ¿no? con el bastón. Pero después extendió su mano y vio que era la hoja de una planta. Y eso pues como que le dio mucho gusto el poder tener esa capacidad, decía, porque si no, pues yo voy y me pego con la planta. Entonces allí vimos que realmente pues el sistema sí podía tener potencial de ayudar a estas personas. Este tipo de sistemas pues tienen muchas complicaciones. Una de ellas, por ejemplo, para empezar, es que las personas invidentes no tienen su rostro orientado hacia el frente. Muchas caminan con el oído hacia el frente porque es el oído lo que utilizan para guiarse. Entonces, pues claro, los ojos no los llevan, no los están utilizando para tener información de su entorno y por eso caminan así como de lado, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, de que el usuario pues no está viendo lo que tiene enfrente, sino que va volteando para otro lado y dices, bueno, pues así no me va a servir nada de lo que estoy haciendo porque yo pensaba que iban a estar viendo hacia el frente, ¿no? Iban a estar orientados hacia el frente. Bueno, entonces, este es un ejemplo de la aplicación, es el dispositivo y una persona pues muestra algo como un billete y el sistema le tiene que decir de manera muy rápida cuál es la información, cuál es la denominación del billete. Sé que, bueno, tal vez ustedes saben, los invidentes también pueden saber a partir del tamaño de un billete y tienen ciertas marquitas también los billetes para identificarlos, pero lo que ellos dicen es que esas marquitas se borran muy fácil y que la diferencia en tamaños muchas veces no es tan clara si ya está todo arrugado el billete o viene doblado o se lo acaban de dar, entonces no pueden depender de ello. Lo que yo encontré es que lo más sencillo era utilizar pues, la denominación de los billetes que viene claramente marcada en cada uno de ellos. Y para esto, otra vez, las cosas que utilicé para la detección de burbujas y gotas y que venía de la detección de cáncer de seno y todo esto, me sirve esta vez para identificar los ceros y las curvas en los dígitos que están impresos en los billetes. Allí tenemos ejemplo de todas las denominaciones y de la detección que se hace y se hace otra vez una especie de triangulación y con ese patrón se pueden identificar claramente los billetes. Aquí está ilustrado una imagen de la cámara del sistema y esos puntos en blanco es lo que está identificando el sistema para poder hacer la clasificación de los billetes. Bueno, se tienen que utilizar algunas características distintivas entre diferentes triángulos, digamos triángulo derecho, triángulo izquierdo,
Son detalles que ahorita no voy a ver, pero quiero mostrarles un videito muy rápido de cómo funciona la detección. Bueno, ahí ya está, es la cámara que está adquiriendo algunos cuadros, eso es lo que están viendo por acá. Pero en el momento en que se le muestra un billete a la cámara, pues lo reconoce y dice la denominación. Entonces nada más una prueba con billetes de diferentes denominaciones y que estuviera reaccionando correctamente. Y claro, si se le muestra algo que no voy a decir un billete falso, porque ahí sí no tiene la capacidad de distinguir entre un billete falso bien hecho y uno real, pero si se le muestra algo como una cantidad escrita así nada más a mano o con otro tipo de letra o tamaño, eso no lo va a reconocer, tiene que ser, tiene que corresponder al tipo de letra y al tamaño de la letra de los billetes. El tamaño pues se controla a través de la distancia, pero las personas invidentes son muy buenas para mantener una postura relativa con respecto, o sea, para orientar su cuerpo, ¿sí? Para eso sí son muy buenas porque, bueno, tienen muy buena orientación espacial porque necesitan tener memoria y una idea de dónde están todas las cosas a su alrededor. Entonces es muy fácil decirle, si tocan algo, que repitan el movimiento, para ellos es muy sencillo. Bueno, esa es la idea de esto. Ok, otro módulo, otra funcionalidad es reconocimiento de señalización, y esto se logró a través de descriptores de imágenes, y estamos hablando de descriptores de los más tradicionales como SORF o SIFT, ese tipo de descriptores, y que después otra vez de utilizarlo en ese proyecto lo utilicé posteriormente ya en el Tecnológico de León para hacer el reconocimiento de lugares, ¿no? Con imágenes que varían un poco. Ese fue el proyecto de un alumno. Pero otra vez es la idea de que las técnicas que se usan para una cosa o se estudian y se aprenden para una cosa pueden servir para muchas otras en el futuro. Ok, aquí la idea de la señalización, también tengo un pequeño video. Es utilizar descriptores como SIFT y SORF, pero cuando los descriptores se calculan, pues se calculan muchos puntos de interés, o sea, decenas o cientos de puntos de interés, y alrededor de cada uno de ellos hay un descriptor de imágenes. Y esos son muchos y no todos no son útiles. Pero la idea que tuvimos entre un colega y yo fue definir patrones que fueran muy robustos ante cambios de escala e iluminación, y tener un par de patrones que definiera cada uno de los anuncios de las señalizaciones que nos interesaban, y entonces utilizarlos para poder clasificar o detectar más bien de manera muy rápida la señalización que estábamos viendo. A pesar de que estuvieran todos juntos, que es el ejemplo, el sistema podía reconocer la presencia de cada uno de ellos. ¿Sí? La idea no es que estén todos juntos, claro, pero es nada más para ilustrar cómo el sistema estaba funcionando. Ok. También había un módulo de reconocimiento de lugares, y dice reconocimiento de lugares sin una ruta predefinida. Y este es el campus del Cinvestav Guadalajara, en donde aquí se ve la recepción, el comedor, una fuente que está ahí en medio, la escalera izquierda y escalera derecha para acceso a los cubículos de los profesores y las aulas. Entonces estuvimos haciendo como un mapa visual, tomando el campus como ejemplo, y después se trataba de que, bueno, tomamos la computadora con una cámara y nos movíamos por allí, y cuando el sistema reconocía un lugar, debería de decirle al usuario, estás en la dirección, estás en la escalera izquierda, estás en la escalera derecha, estás llegando al comedor, etc. Este es un problema muy difícil. Las escenas no son planas, no es como señalización, que están claramente definidas y siempre las encontramos en una superficie plana. Hay distorsiones en 3 dimensiones, hay cambio de escenas, o sea,
pasa la gente, los árboles de repente ya están podados, algo que estaba allí como, no sé, botes de basura, cosas que nos podemos encontrar por allí, de repente ya no están. Hay cambios de iluminación, es muy distinto el cómo se ve una escena cuando está nublado, cuando hace mucho sol, cuando es de noche, etcétera, etcétera. Las sombras que genera el sol nos cambian muchísimo las escenas. Hay variedad de estructuras, o sea, árboles, edificios, escaleras, etcétera. Y todo esto, ¿qué es lo que ocasiona que los descriptores de las imágenes que nos ayudan a identificarlas se destruyan? O sea, lo que nosotros teníamos ya identificado por medio de un conjunto de descriptores, que ya lo teníamos caracterizado, cuando tratamos de reconocerlo otra vez, ya cambió y ya no existe. Sí, ya nuestro conjunto de descriptores ya no está, es muy distinto. Ok, entonces estrategias que pensábamos es muchos descriptores, muchas imágenes por lugar, o sea, tener una variedad de condiciones capturadas para que fuera la que fuera tuviéramos opción de identificarla. Otra cosa era mapas locales con pocos lugares a la vez, porque también en el momento en que empezamos a meter más y más lugares, pues ya la confusión y la complejidad para el sistema es demasiada. Y aquí sí, ya pensar en Deep Learning, ¿no? Que bueno, como sabemos, aprendizaje profundo es mucho más robusto que para este tipo de aplicaciones. Tenía un videito también, pero está medio largo, no está tan interesante. Lo único que muestra es cómo el sistema va diciendo fuente, comedor, escalera, etcétera. Y bueno, no pensé que fuera tan bueno mostrarlo. Ok, ya llegando al Tecnológico de León, lo que estuve trabajando allí fueron aplicaciones industriales de visión por computadora. Como verán, cada institución, cada centro de investigación o institución de educación superior, pues tiene objetivos muy distintos. El IBT, por ejemplo, era para sus aplicaciones del cultivo de bacterias y organismos. El Sinvestá pues, era desarrollar una aplicación para una empresa, en realidad, porque era un proyecto de investigación para CONACYT, que no debían contratar investigadores externos, pero bueno, esa fue la forma de lograrlo. Y en el Tecnológico de León, el interés que tienen es de aplicaciones industriales. Entonces, aplicaciones industriales son, por ejemplo, inspección de productos. Aquí tenemos 3 ejemplos. Están examinando los garrafones de agua, que estén bien llenos, tapados e inclusive que no estén contaminados. De alimentos aquí abajo y las etiquetas de unas botellas por allá. Ok. La idea es, en general, es que van pasando los productos por una banda transportadora. Tenemos una fuente de iluminación y una cámara que van tomando imágenes de lo que se está produciendo y tienen que asegurarse que estén pues bien tapadas, bien formadas, que no falten cosas, que no tengan defectos o lo que sea. Y esto ocurre muy rápido. La banda transportadora, los productos van pasando, no sé, algunas decenas por segundo, o sea, unos 20 productos en cada segundo son examinados. Y si hay algún defecto, pues hay un actuador neumático en esta ilustración que simplemente descarta los productos que no cumplan con los estándares. ¿Ok? Bueno, para esto pues necesitamos luces y controladores especializados. Estas son luces de LEDs y controladores. Ahora, ¿por qué son tan especializados o qué tienen de especial? Bueno, necesitamos utilizar iluminación estroboscópica para cuando la banda transportadora se va moviendo con esa velocidad. Si tomamos imágenes iluminadas normalmente, pues simplemente va a haber mucha difuminación. Son borrosas las imágenes por el movimiento. Entonces necesitamos tener un efecto estroboscópico. Aquí está un montaje real. Todo lo demás eran imágenes de internet, pero este es un montaje real con una luz de anillo, controladores que están por aquí. Bueno, los metimos todos así en la imagen nada más para que se viera, después los acomodamos de otra manera
y cámaras especializadas para ese tipo de aplicaciones. Son cámaras para machine learning, pero también para aplicaciones justamente para esto, ¿no? De inspección de tipo industrial o de productos. Ok, teníamos una banda transportadora y simulábamos que estábamos produciendo algo, en este caso como por ejemplo unas pastillas que eran aspirinas, y desarrollamos los algoritmos para decir si había productos que tuvieran un defecto, como una pastilla rota, o que estuviera un producto faltante, ¿no? Allí faltaban dos de las pastillas. Y así diferentes defectos y cosas que se pudieran examinar o inspeccionar es lo que estuvimos haciendo. Aquí la diferencia entre utilizar luz estroboscópica y no utilizarla, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero aquí es no teniendo la luz sincronizada con la adquisición de la cámara, y a la derecha cuando sí está sincronizada, y eso está en movimiento. O sea, cuando yo lo vi por primera vez dije, ok, están saliendo muy claras las imágenes, pero ahora falta ver cómo se ven cuando se muevan. Y mi estudiante dijo, no, ya se están moviendo. Lo que pasa es que ya está bien sincronizado. Después de un tiempo de intentar, logramos sincronizar eso y se ven así como si el producto estuviera estático, pero no, realmente se está moviendo, y la luz estroboscópica y la sincronización pues hacen toda la diferencia. Examinábamos también pues defectos en superficies homogéneas o información en bajo relieve. Aquí en esta ilustración se trata de identificar el numerito que tiene cada cajita. Pueden tener diferentes números y esa es información que nos era de interés. Pero en fin, es para también ilustrar que se requiere diferentes condiciones de iluminación para diferentes cosas que se quieren examinar. Ok, también hicimos algo de inspección de productos en 3D. Esta es una superficie en 3 dimensiones de un producto. Es una botella de mostaza, de esas que estaban así como unas heces, como de McCormick, creo. Y bueno, y aquí está la superficie de esta superficie en 3 dimensiones, pero extendida para poder identificar y contabilizar los defectos que tenía en la superficie el producto. Y otra vez, reutilizando técnicas que ya había trabajado anteriormente. En el IBT, también un proyecto que desarrollamos era la inspección de frutos, de mangos, para detectar lo que se llama antracnosis. La antracnosis son las manchitas que le van saliendo a los mangos, las manchitas negras, cuando decimos que ya está maduro, pero no son normales, o sea, esas no deberían de aparecer, es una enfermedad. Ahora, para nosotros aquí en México vamos al mercado, tiene manchitas, no importa, ¿no? Y nos lo comemos y no pasa nada, o sea, no nos vamos a enfermar ni nada. Pero si se trata de exportar los productos a países como Japón, que son súper fijados en esas cosas, tienen que ir completamente limpios los mangos o los frutos. Entonces en el IBT desarrollaban tratamientos para evitar la enfermedad. Los frutos se tienen que tratar antes de ser transportados porque en el camino pueden desarrollar esa enfermedad, y a la hora de que se sacan del país no lo sabemos, sino hasta que llegan pues ya vemos que están enfermos y entonces no sirven ya para venderse. Entonces son tratados antes y tenemos que medir si el tratamiento es efectivo o no, y por eso esto del diagnóstico de antracnosis. Y la solución para eso pues era tomar un mango, una fruta, ponerle en una base giratoria, tomarle imágenes, después extender la piel del mango y medir allí cuántas manchitas tenía y con qué nivel de afectación tenía. Y eso para después evaluar la efectividad de los tratamientos contra esa enfermedad. Ok, bueno, en el ITL lo que hicimos fue también desarrollar un arreglo de espejos para poder adquirir imágenes de los
frutos o de los productos que fueran la imagen del frente y la imagen de perfil al mismo tiempo. Se requieren las dos vistas para poder corregir la curvatura de la superficie. Y se puede hacer, pues claro, le tomamos una imagen y después le damos vuelta y le tomamos otra imagen, pero con este tipo de arreglos se puede hacer en la mitad del tiempo. Entonces es una forma de eficientar eso. La base giratoria se desarrolló allí mismo, un estudiante fue el que hizo el diseño, lo imprimimos en una impresora 3D y todo. Las fuentes de iluminación de las cámaras son las mismas que estábamos utilizando antes para la inspección de productos en una banda transportadora. Ok, aquí está ya nada más un detalle de la botella de mostaza que les decía. Se tiene que tener el frente y el perfil, y con eso ya se corrige la superficie para poder medir los defectos que aquí están simulados con unas tiras blancas y negras, ¿no? Ok. Bueno, en el ITL, en el Tecnológico de León, yo estuve laborando 10 años, entonces hubo muchos proyectos que se desarrollaron. Otro de ellos es esto de optimización de hiperparámetros para máquinas de soporte vectorial o SVMs, y es simplemente utilizar metaheurísticas para ver cuál funciona mejor para el ajuste de los hiperparámetros de una máquina de soporte vectorial. Una máquina de soporte vectorial es un clasificador y tiene varios parámetros en su función kernel, en su tasa de aprendizaje o los márgenes de la máquina de soporte vectorial. Y bueno, lo que hicimos fue aplicar varias metaheurísticas y, como digo, ver cuál funcionaba mejor y enfocar esto a aplicaciones de diagnóstico médico. Lo probamos en una cantidad grande de problemas de diagnóstico y bueno, eso nos dio una publicación en la revista que se llama IEEE Access. También en IEEE Access publicamos algo que es el diseño evolutivo para descriptores de texturas adaptados a ciertos problemas, ¿no? Básicamente es poder generar descriptores de texturas que son como descriptores de imágenes, o son descriptores de imágenes pero específicos para texturas, pero no diseñarlos a mano, sino diseñarlos a través de un método evolutivo. El método evolutivo es nada más una forma muy elegante de decir probamos y probamos y probamos y probamos y nos quedamos al final con los mejores, ¿no?, que salgan. Eso es todo lo que hace un algoritmo evolutivo o uno de estos métodos genéticos y demás. Claro, el chiste está en la representación y en la eficiencia de esa búsqueda, pero es todo lo que hace, probar y probar y probar y quedarse con el mejor. Y bueno, como digo, esto también nos dio una publicación en IEEE Access. Otro proyecto que salió publicado en la revista Pattern Recognition fue la propuesta de kernels, otra vez para máquinas de soporte vectorial, pero basados en polinomios ortogonales. La función kernel de una máquina de soporte vectorial lo que mide es similitud entre vectores de información para después poder hacer la separación entre unos y otros. La función kernel básicamente calcula un producto interno entre dos vectores que han sido previamente mapeados, pero ese mapeo en una máquina de soporte vectorial es implícito, no se hace realmente, solamente nos interesa el resultado del producto interno y no el tener los vectores de características transformados o mapeados. Esa es la gran ventaja de una máquina de soporte vectorial. Bueno, y la función kernel que propusimos utiliza polinomios ortogonales que están ilustrados aquí abajo, en diferentes grados, y los polinomios ortogonales nos ayudan a reducir la redundancia de información en la representación que hacemos de esos vectores. Entonces, bueno, tienen ventajas matemáticas. Ahí está la formulación de los kernels. Identificamos y también dimos la solución para dos efectos negativos que les llamamos de aniquilación y de explosión. Y eso significa que el kernel de repente se colapsa y se vuelve cero su valor y ya no nos sirve, o su valor explota, ¿no? O sea, se vuelve muy, muy grande.
Entonces, bueno, esto hay que proponer una función de peso y una forma de escalamiento para poder evitar esos efectos. Se dice fácil, o lo digo rápido, pero este trabajo, la publicación de este trabajo nos costó 3 años, y así, o sea, contaditos del día en que enviamos el artículo a que salió publicado, sin tomar en cuenta el desarrollo previo, fueron 3 años de revisión y de hacer modificaciones y de volverlo a enviar y todo. Sin embargo, pues Pattern Recognition es una muy buena revista, es una de las, creo, 5 mejores revistas en el área del mundo. Entonces, pues valió la pena, pero es algo que uno tiene que considerar cuando piensa en revistas así de alto impacto, ¿no? Ok, ya rápidamente el proyecto de investigadoras e investigadores por México, una vez que ya vieron todos los antecedentes de los proyectos que he estado trabajando, pues verán, el título se llama Técnicas avanzadas de inteligencia artificial y visión artificial para aplicaciones de salud. Entonces verán que ya tiene mucho sentido por mi trabajo del doctorado y por diferentes cosas que he estado haciendo a través de mi carrera. Bueno, este proyecto entonces está estructurado alrededor de mi línea de investigación, que es en aprendizaje de máquina, aprendizaje profundo también, y visión artificial o visión computacional o procesamiento de imágenes. Todo, pues, son diferentes formas de decir cosas muy similares, y enfocado en aplicaciones médicas para diagnóstico médico, para detección de enfermedades, utilizando siempre imágenes como el insumo, ¿no? El objetivo general es impulsar la investigación en Vision Transformers, modelos híbridos con CNNs, redes convolucionales, y técnicas como Vision GNNs, que son las redes neuronales gráficas o con grafos, Few-Shot Learning y AutoML, que es Auto Machine Learning. Bueno, estas son cosas que ahorita no necesitamos discutir. En particular, con aplicaciones en imágenes médicas y en el marco de los programas de posgrado del SIC, ¿no? O sea, todo esto se trata de que esté relacionado con los proyectos que los estudiantes desarrollan, que puedan ser proyectos de tesis para ellos, tanto de maestría, doctorado, de las diferentes maestrías, no va así como específico a alguna, no es tan definido el proyecto, pero este es el objetivo en general. Ok, nada más para que se clarifique un poquito esto. No sé si todos saben lo que es aprendizaje profundo o no. Más o menos. Bueno, la manera en que a mí me gusta como definir la diferencia entre lo que es aprendizaje profundo y aprendizaje de máquina como tradicional, o el machine learning tradicional, es la siguiente. En todo lo anterior que les mostré de proyectos, estuvimos hablando de descriptores o cosas que se diseñan para poder distinguir o detectar algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo el detector de Viola y Jones para detector de rostros, que es un clásico de procesamiento de imágenes, o como el histograma de gradientes, que también sirve para detectar rostros, ¿no? Esos son atributos que son, o funciones que son diseñadas a mano. Alguien se puso a pensar en cómo hacerlo y surgió ese diseño. Ok, entonces en Machine Learning tradicional tenemos una imagen, después hay alguien que trabaja en la extracción de atributos, que diseña estas cosas y dice, ok, me parece que esto es lo mejor, lo que nos va a servir. De ahí se pasa a un clasificador, que puede ser un perceptrón, o puede ser una máquina de soporte vectorial, o cualquier clasificador. Y de ahí ya nos da la salida, ¿no? Y la diferencia es en Deep Learning, lo que tenemos es otra vez la imagen de entrada, que es la misma, pero después no tenemos a alguien que esté diseñando atributos y un proceso de extracción tal cual, sino que hay una red que se encarga de decir cuál es la información que es más importante para poder realizar después la clasificación. Entonces, la extracción de atributos en Deep Learning ya no existe, o ya está incluida en la red. La red tiene las primeras capas de la red,
se encargan de hacer la extracción de atributos y el diseño de atributos, pero todo lo hace la red, o sea, no hay nadie involucrado allí. Y bueno, yo siento que esa es como la forma más fácil de distinguir entre el machine learning clásico y el aprendizaje profundo. Claro, las redes en aprendizaje profundo son mucho más grandes que las redes tradicionales para clasificación o para otras aplicaciones. Ok, aquí tenemos ya una ilustración un poquito más realista de una red profunda que contiene filtros de convolución, funciones de activación, diferentes capas. La dimensión de las imágenes también se va reduciendo conforme avanzamos en las capas de la red. Al final tenemos capas completamente conectadas y ya nos da la clasificación del objeto que está a la entrada de la red, ¿no? Bueno, las redes convolucionales o convolutivas existen desde los 90s, esa estructura fue propuesta desde los 90s, pero ¿por qué se rescatan o se utilizan hasta el 2012? Por aquí está el nombre de Krzyzewski y Hinton, que fueron los que propusieron o desarrollaron más la parte de aprendizaje profundo en el 2012. ¿Por qué es así? Que solamente hasta el 2012 se rescatan, pues porque requieren de un buen hardware, necesitamos GPUs o nos conviene mucho utilizar GPUs, requieren de muchos datos de entrenamiento y esas dos cosas no existían antes. Entonces ahora que estamos en el boom de la información y todo el mundo tiene un teléfono celular y ahorita mismo estamos generando datos de video, imágenes y todo que pueden servir para alimentar una red profunda. Antes no se tenía eso, ¿no? Hoy en día las computadoras son entre 50,000 y 1,000,000 de veces más rápidas que en 1986 los GPUs. Bueno, y ese dato a lo mejor no está actualizado. Ya las últimas generaciones de GPUs no sé qué tan veloces sean. Y tenemos cosas como ImageNet. ImageNet es una base de datos que tiene 1.2 millones de imágenes de entrenamiento, tiene 100,000 imágenes de prueba y tiene 1,000 categorías de diferentes objetos para poder entrenar una red profunda. Y eso alguien lo hizo sin ayuda de una red profunda, o sea, sin ayuda de aprendizaje profundo, alguien lo tuvo que estar haciendo a mano, ¿no? Entonces también eso de que hay gente dedicada a sacar ese tipo de cosas ya que las ofrecen a la comunidad de manera libre. Ok, un problemita, por ejemplo, que estudiamos en el Tecnológico de León fue la clasificación de restaurantes. Restaurantes en esta página o este sitio que se llama Yelp. Y lo que tenemos son, por ejemplo, las imágenes de aquí arriba tienen etiquetas que dice son buenas para almorzar, tienen alcohol y son buenas para niños. Las de aquí abajo dice buenas para almorzar, tienen alcohol, tienen asientos en el exterior, tienen servicio en la mesa y es bueno para niños. Bueno, y lo que quiero que vean es cómo, si no nos lo dicen, pues lo podemos imaginar, pero realmente no está muy claro qué imágenes identifican o representan a cada una de esas etiquetas. Entonces, este es un problema que es multiinstancia, significa un número arbitrario de instancias, es decir, de imágenes, están asociadas a cada etiqueta de clase, y es un problema que es multietiqueta al mismo tiempo. Cada instancia, cada imagen, posee una o más etiquetas de clase, ¿ok? Entonces son dos dificultades que hay que buscar estrategias para atacar este problema. Y la solución que encontramos fue hacer algo que se llama transfer learning o aprendizaje por transferencia o transferencia de aprendizaje. Y tomamos cosas como ImageNet, la base de datos que les hablaba hace rato, y otras dos bases de datos grandes, una con específicamente sobre comida y otra específicamente sobre lugares. Y entonces entrenamos, bueno, primero generamos una representación que fuera robusta a partir de tomar estas bases de datos como referencia.
y después generamos un enjambre de 4 clasificadores por cada etiqueta. Y no eran muchos, eran nada más 9 etiquetas. Y después juntamos todo eso en un clasificador final y ya nos daba las predicciones, ¿no? para cada instancia. Ok, este trabajito se llevó el primer premio en el COMIA del 2018 y fue el primer proyecto en el que yo ya utilicé aprendizaje profundo. Como les repito, todo lo anterior había sido como machine learning más clásico, pero en el 2018 ya empecé a introducir aprendizaje profundo allí en el ITL porque nadie lo manejaba, ¿no? Bueno, después tuvimos otro proyecto que este fue publicado en Soft Computing y que se llama entrenamiento mejorado, o yo digo, bueno, eficiente para redes profundas. Y el problema es que para entrenar redes profundas, el orden en que se le muestran los ejemplos de entrenamiento puede tener una diferencia. Entonces es mejor meterle como variedad y además seleccionar ciertas imágenes, ciertos ejemplos que son más representativos y hacen que la red avance mejor en su entrenamiento. Y otros ejemplos no mostrarlos tanto o dejarlos para el final y tener un entrenamiento como dinámico y específico en el orden de los ejemplos. Y bueno, lo que ocurría... Bueno, lo que les acabo de describir se llama adaptive sampling, ¿no? O sea, muestreo adaptativo de los ejemplos de entrenamiento. Pero lo que vimos es que si se utilizaba esa técnica, pasaba seguido esto que está ilustrado aquí arriba, que este es para un problema de 10 clases, pero algunas de las clases jamás eran muestreadas. Los ejemplos de estas clases casi nunca eran seleccionados. Y entonces el entrenamiento se veía afectado. ¿Okay? Y lo que hicimos fue proponer una técnica para regularizar la distribución de probabilidad para muestrear las diferentes clases y que esto se más o menos uniformizara. No tiene que ser uniforme, tiene que adaptarse a un óptimo, pero esa es la idea, o sea, eliminar ese efecto negativo que se veía en el entrenamiento de las redes. Ok. Bueno, hablando un poquito nada más de Transformers, que es otra de las ideas clave del proyecto, pues los Transformers, a lo mejor ustedes ya han escuchado de ellos, es el núcleo de los grandes modelos de lenguaje, o lo que se llama en inglés Large Language Models, y son utilizados en diferentes dominios, pueden servir para texto, para audio, para imágenes o todo mezclado. Y tal vez el sistema más popular basado en LLMs es ChatGPT, que sí lo deben de haber escuchado, está de super moda, desarrollado por OpenAI, y que esto, según yo, identifica el comienzo como el segundo boom de la inteligencia artificial, ¿no? El primero fue el advenimiento de las redes convolucionales, 2012, y después de ahí empezaron a utilizarse en todos lados y eso creció muchísimo, pero ahora en 2022 pues llega ChatGPT y de repente ya la gente ya le tiene miedo a inteligencia artificial y todo, ¿no? Ya es un nivel más de dominancia de la inteligencia artificial. Bueno, ChatGPT significa Generative Pre-trained Transformer, es un modelo generativo, ¿sí? Va generando información a partir de una secuencia, o sea, empieza de un punto y a partir de ahí va utilizando la información del pasado para generar nueva información. Bueno, la parte de que es preentrenado significa que ha sido preentrenado de alguna manera y se le puede entrenar más para diferentes tareas. Entonces, ChatGPT es entrenado específicamente para chatear, por eso se llama ChatGPT, pero puede haber GPT para diferentes cosas, para la generación de imágenes o para generación de cualquier tipo de información de audio, para replicar voces, eso creo que tal vez ya lo habrán visto, y diferentes aplicaciones.
Bueno, han surgido muchos otros productos rivales como Gemini, que es de Google, o como Llama, Bart o BERT, Claude, DALL-E, etcétera, ¿no? Y ahorita salió ¿cuál? DeepSeek, ¿no? De China, que dicen que nada más agarraron y copiaron ChatGPT, pero bueno, esa es una bronca que se traen. Ok, un transformer tiene esta estructura, por lo menos para traducción automatizada, que fue la propuesta original del ChatGPT, tiene una estructura así. Tiene un codificador y un decodificador. Cada uno de ellos tiene a su vez capas de embedding, un positional encoding, cabezas de atención, capas feed-forward, conexiones residuales, normalización. Cada una de estas cosas no la inventaron los que propusieron el GPT o ChatGPT. Ya existían, pero a la vez cada una de esas son estudios y proyectos y desarrollos que tomaron bastante tiempo y que de cierta manera ya estaban conocidos y más o menos maduros cuando los de ChatGPT llegaron y los unieron todo y propusieron ese modelo. Ahora, eso no quiere decir que no sea una muy buena contribución el haberlo hecho, o sea, no quiero como que ustedes piensen, ay, no tiene mérito porque nada más tomaron lo que ya estaba, no, porque a nadie se le había ocurrido hacerlo. Pero lo que quiero decir es, aunque el paper de ChatGPT solamente incluye un par de diagramas como este y se ve muy sencillo, en realidad es la síntesis y la conjunción de información que llevó mucho tiempo desarrollar y probar por muchos otros investigadores, ¿no? En diferentes aplicaciones y ámbitos. Ok, el transformer original pues incluye pocas capas, está N por, son 6 capas en el paper original, pero los modelos de ChatGPT incluyen cientos de capas. Un modelo como el ChatGPT versión 3 contiene alrededor de 175,000 millones, o lo que en Estados Unidos se conoce como billones, 175 billones de parámetros. Son cantidades inimaginables, ¿no? O sea, nuestra cabeza no está como preparada para pensar en esas cantidades. Y los modelos de ChatGPT 3.5 y 4 pues tienen todavía más parámetros. ¿Qué son los parámetros? Pues son valores como si fueran los pesos de una red neuronal que se tienen que ajustar con base en el entrenamiento para que los modelos funcionen o hagan lo que nosotros queremos. Bueno, ok. Entonces, básicamente el proyecto que propongo es utilizar transformers, pero transformers para visión computacional, con modelos híbridos, es decir, meterles redes convolucionales y hacer cosas como proponer unas mejoras en los esquemas de entrenamiento, proponer funciones de activación tal vez, o funciones de aprendizaje de atención que sean más eficientes, en fin, ponerme a moverle a todo el diseño de los modelos y ver cómo se pueden mejorar, hacer más eficientes, etcétera, teniendo como caso de estudio aplicaciones médicas. Clasificación, diagnóstico automatizado, segmentación automatizada, detección de cosas que sean sospechosas en imágenes médicas. Ok, bueno, con eso prácticamente concluyendo, mis líneas de investigación, pues este es otra vez el Google Scholar y los papers que tienen más cantidad de citas, como verán, tienen mucho que ver con diagnóstico, bueno, detección de masas en mamogramas, diagnóstico de cáncer de seno, máquinas de soporte vectorial, lo de el ajustar los parámetros de máquinas de soporte vectorial, lo de los kernels para máquinas de soporte vectorial basadas en funciones ortogonales. Esos son de los papers que como más citas o más impacto han tenido de los que he publicado. Por otro lado, los más recientes tenemos en el 2025, y este ya salió con la inscripción del SIC, por cierto, que dice modelado y simulación de biomarcadores en cáncer y cómo se relacionan con la inmunoedición del cáncer. La inmunoedición del cáncer es la manera en cómo el sistema inmune combate y va cambiando
la forma en la que el cáncer se desarrolla y se presenta. Y ese fue publicado con un colega del CIMBESTAF, el doctor Matías Alvarado, que por cierto me dijo que les mandara saludos a algunos de los colegas que están aquí. Bueno, por otro lado, filtros de Gabor aprendibles para redes convolucionales. Esta es otra forma otro modelo, digamos, de redes neuronales. Modelos generativos para tratar el desbalance de clases en problemas también de diagnóstico. Otras cosas como, este es el de soft computing, el de entrenamiento mejorado para redes neuronales, y otro es entrenamiento para unas redes que se llaman de LSTM, ¿no? Long Short Term Memory, que son unas redes que son específicas para el procesamiento de secuencias temporales, de series de tiempo. Entonces, bueno, lo más reciente, como verán, es mucho de aprendizaje profundo, y de los mejores papers o los que han tenido más impacto que he publicado, pues tienen que ver mucho con diagnóstico médico, y entonces ahí la conjunción de esas dos cosas es básicamente lo que yo considero como mi línea de investigación. Entonces, nada más, ya esto es ahora sí la conclusión. ¿Cómo definimos una línea de investigación? Pues lo que tenemos aquí del lado izquierdo es una lista de acuerdo a Saimago, que nos dice cuáles son las mejores revistas en un área, y este es el área de reconocimiento de patrones, y por eso por aquí está la revista de Pattern Recognition, ¿no? Que les decía, está como en el lugar 5, y creo que ya subió al 4 o 3 de las mejores revistas en el área. Entonces yo tomé esta listita y dije, bueno, a ver qué tengo por aquí. Bueno, tengo publicado un artículo aquí en Computerized Medical Imaging and Graphics, que tiene un factor de impacto de 5.4. Factor de impacto es una métrica que nos dice qué tan importante es una revista, qué tan citada va a ser, o qué tanta, a qué público puede llegar, ¿sí? Factores de impacto, o sea, para estar en el Sistema Nacional de Investigadores, nos pedían que tuviera un factor de impacto de 1, o a veces menos, dependiendo de los criterios. Pero yo siempre le he tirado a revistas que tengan factor de impacto de 3 para arriba, ¿no? Porque pues es como se logra realmente que tengan difusión los trabajos. Después, pues, como les comenté, publiqué algo en Pattern Recognition, eso fue durante mi doctorado, y después publicamos otro, el que nos tomó 3 años, también en Pattern Recognition, y esta revista tiene un factor de impacto de 7.5. En otra área que es procesamiento de señales dentro de ciencias de la computación, hay una revista que se llama Mechanical Systems and Signal Processing. Esto de Q1 nos indica el cuartil, nos dice que también la calidad de la revista, y lo que deberíamos intentar es que siempre nuestros trabajos estén en revistas en el cuartil 1. O sea, el cuartil 1 es el 25% de superior, ¿no? de las opciones que existen. Entonces aquí tiene un artículo también publicado en Mechanical Systems and Signal Processing, tiene un factor de impacto de 7.9. Otras cosas como varios artículos en IEEE Access, que ya bajó su factor de impacto, pero estaba como en 5. Computers in Biology and Medicine, tiene un factor de impacto de 7, y el más reciente es este que les decía con el doctor Alvarado, también en Computers in Biology and Medicine, con factor de impacto de 7. ¿Qué me pueden decir ustedes de estos trabajos, como qué tienen en común? Aparte del área, o sea, los temas y demás. O sea, dejando un poquito fuera el contexto. ¿Ah? Bueno, lo que yo veo que tienen en común es, primero, pues que tienen un buen factor de impacto, ¿no? O muy alto. Esa es una cosa. Pero lo otro que a lo mejor no notaron es que yo soy el primer autor en todos ellos. Entonces,
Lo que yo, bueno, no en todos, en este no, en este es uno de mis estudiantes de doctorado. Prácticamente lo hicimos como mitad y mitad, ¿no? Es el que nos tomó 3 años hacer. Bueno, ok, pero con base en esta observación digo, artículos de alto impacto y como primer autor es lo que nos ayudan a definir nuestras líneas de investigación y caracterizan nuestra trayectoria académica. Entonces, bueno, esto es ya estoy enviando mensajes como para los estudiantes de maestría y doctorado que están aquí para que también que están en formación pues vayan pensando en cómo estructuran su trabajo, ¿no? Y en cuáles son las cosas que a largo plazo van a definir cuáles son sus líneas de investigación y en las que tienen que concentrarse más. Porque como verán, a través de una carrera, una trayectoria académica, hay muchos proyectos y muchos como distractores y muchas cosas en las que uno puede ocupar su tiempo. Pero a final de cuentas va a llegar un punto en el que les van a decir, pero ¿cuál es tu línea de investigación? O sea, si eres investigador tienes que tener una línea de investigación. Y entonces uno no puede estar aquí y allá y metiéndose en todo, aunque habemos como yo, quienes sí lo hacemos, que nos metemos en lo que sea, y a veces estamos como hasta aprendiendo medicina para poder desarrollar un proyecto que tiene que ver más con genómica o con estructuras moleculares del ADN y citotoxina y de diferentes citoquinas que diga de diferentes cosas, en vez de estar como enfocados en lo que es nuestra línea de investigación. Entonces un consejo es fíjense en cuáles son las publicaciones que tienen más impacto y en las que son los primeros autores en los que desarrollaron realmente de primera mano y bueno, y a partir de eso es lo que les va a ayudar a definir su línea de investigación.